En realidad las bacterias las bacterias son microorganismos complejos, digamos, o sea que en su estructura ya tienen algunos aparatitos en su interior que son muy parecidos a los pulmones, muy parecidos a los riñones, a la boca, al estómago. Son estructuras microscópicas más complejas y de mayor tamaño, digamos, que los virus, o sea que tienen ya una vida más complicada, digamos, en el sentido de hablando estructuralmente. Las bacterias están en el organismo, en todas partes, están en las superficies inertes de los, por ejemplo, de los muebles, de los picaportes, en nuestra piel. Gracias a las bacterias, por ejemplo, podemos digerir las comidas. De hecho, si no existieran en nuestro intestino, no podríamos vivir directamente, porque no podríamos digerir la comida, todo lo que ingerimos durante todo el día. Es decir que las bacterias nos ayudan a mantenernos vivos en este sentido. Hay bacterias buenas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Bueno, en eso me detengo un ratito. Bueno. Uno dice bacterias y por ahí piensa que son todas malas, digamos. No, pero hay para bacterias nada. malas y buenas. Exactamente, hay bacterias que son las bacterias buenas, entre comillas, que nos ayudan a vivir, directamente a vivir, y hay bacterias que, entre comillas, malas, que serían las patógenas. Es decir, que la presencia en nuestro cuerpo, porque vamos a dedicarnos a nuestro cuerpo, a nuestra salud, la presencia de ella en nuestro cuerpo indican sí o sí patología, digamos, o pueden ocasionalmente producir una enfermedad. O sea, estas serían las bacterias patógenas. Entonces, es muy amplio el tema, pero pueden prevenirse un montón de enfermedades si tomamos algunos recaudos necesarios, digamos. Bueno, definición entonces de las bacterias para poder comprender un poquito mejor, ¿no? Bueno, el lenguaje es muy técnico, digamos, pero como te decía, es un microorganismo microscópico, como para que vos tengas una idea. Una bacteria tendría el tamaño de un colectivo, por ejemplo, ¿sí? De un colectivo acá de tránsito, y un virus es un microorganismo mucho menos complejo, de una estructura de ADN o de ARN, es una estructura molecular muy pequeño, sin todo eso que yo te decía, que tiene como un estómago, unos pulmones, unos riñones, sino que no tiene nada de eso, y el colectivo sería la bacteria y el virus sería una piedrita en la calle. ¿Ah? Para que vos tengas una idea. O sea, ¿sí? mucho más pequeño que una bacteria. Se ve solamente con algún tipo de microscopio especial, como los microscopios de barrido electrónicos. No se suelen ver muy frecuentemente. Sí, las bacterias pueden verse. O sea que, entonces te decía, la bacteria sería como un colectivo de acá urbano y una piedrita sería un virus. Para que veamos la diferencia de tamaño y en complejidad lo que es el microorganismo, digamos. Entonces, son distintos, como te decía, pueden producir distintas enfermedades, pueden producir, por ejemplo, las neumonías, que se llamaban las pulmonías antes, las conjuntivitis bacterianas, las otitis, la faringitis aguda, por ejemplo, pero el médico debe diferenciar cuáles son, de qué origen son estas infecciones y dar el tratamiento adecuado. Bueno, ¿quién es el profesional que estudia las bacterias propiamente dichas? Bueno, las bacterias que son estudiadas, entre los demás, como te decía, los virus, los protozoos, los hongos, los estudian los bacteriólogos, subespecialidades, digamos. Por ejemplo, tenemos el infectólogo en general, ¿sí? El que abarca todo, el infectólogo. Que hay infectólogos en Posadas, hay especialistas en esto, y después ya tenemos subespecialidades, que serían los bacteriólogos, los que se encargan solo de bacterias, los virólogos solos de virus, y se súper especializan en eso, los micólogos que estudian los hongos, y otro tipo de microorganismos que la gente generalmente no conoce muy bien, que son los protozoos, ¿sí? Que son un microorganismo más grande que las bacterias, serían como, digamos, un edificio al lado del colectivo, que ya son más complejos y serían los que producen, por ejemplo, para que tengan una idea, la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Es un protozoo, ya es más grande, es más complejo, tiene medios de movilidad como patitas o aletitas para moverse, o sea que son más
complicados, mucho más grandes que la bacteria. Así que en este caso serían los que se encargan de esta enfermedad serían ya los parasitólogos, etcétera. Hay especialistas para cada rama, digamos. Bueno, ¿quién fue el que descubrió las bacterias? Bueno, las bacterias se descubrieron hace mucho tiempo, después de la edad, ya digamos de la Edad Media, se descubrieron mediante, primero una observación indirecta, digamos, porque se veía que crecían algunos microorganismos en el laboratorio, en algunos preparados y en otros no, y se empezaron a estudiar y se descubre en realidad cuando se inventa el microscopio y puede verse algún tipo de microorganismo que se movía, otros que no, en el agua, por ejemplo, o en alguna sustancia, y ahí se abrió, digamos, la mente y se dijo que, o sea, se descubrió que había microorganismos y que en principio no producían enfermedad y después se relacionaba con la enfermedad la presencia en el cuerpo y ahí se descubrieron que había bacterias, digamos.